Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, desde el inicio de la Biblia vemos, capítulo 3:15 del Génesis, que Dios mismo puso una enemistad entre la mujer y la serpiente, entre María y el demonio, entre la descendencia, linaje de la mujer, los buenos cristianos, fieles de Cristo, y la descendencia de la serpiente. Hoy quiero hacer una reflexión sobre la acción del demonio en la historia. La acción del demonio en la historia. En la parábola de la cizaña, nuestro Señor nos da una visión de la historia y de la iglesia como solo Él puede darla. Él mismo se dignó explicarla a sus apóstoles. Nos dice que el reino de los cielos, la iglesia en este mundo, se asemeja a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y mientras dormían sus hombres, sus trabajadores, vino el enemigo y sembró cizaña encima del trigo. Claro, cuando todo empezó a crecer, no fue posible distinguir la cizaña del trigo al inicio, sino solo cuando la hierba produjo fruto. El dueño del campo, interrogado por sus obreros si se debían arrancar la cizaña, les contestó que no, que la dejaran crecer hasta la siega, y entonces se procedería a separar la cizaña del trigo. La primera para quemarla, la cizaña, y la segunda para acumularla en los graneros. ¿El sembrador quién es? Ahora explicación de la parábola. El sembrador es Cristo nuestro Señor. El campo en que siembra es el mundo. La semilla es la doctrina revelada. Y el trigo son los hijos del reino, los buenos cristianos. Pero el demonio, que es el hombre enemigo, siembra encima la mentira, el engaño, haciendo brotar la cizaña, que son los hijos del malvado. Cristo deja crecer a ambos mezclados, pero el día de la siega, el juicio final, mandará a sus ángeles a separar a los malos de los buenos, los primeros para echarlos al fuego del infierno, los segundos para congregarlos en el granero del paraíso, del cielo. En pocas palabras, esta parábola nos descubre uno de los misterios que más nos afligen: la permisión divina a la acción del mal, del demonio en el mundo. En efecto, el Salvador nos manifiesta aquí 3 puntos importantes. Primero, la paciencia divina que permite que el demonio actúe en el mundo al lado de la gracia, perturbe el plan de Dios, trate de seducir a los pueblos, familias y personas para su perdición. Segundo punto, la actividad siempre alerta del mismo demonio para contrarrestar y destruir la acción de la gracia. Tremendo esto. Tercero, la táctica del demonio para realizar esta actividad destructora, sobre todo su habilidad especial en aprovechar la oscuridad para disimularse. La oscuridad, la mentira, los sofismas, los engaños, palabras bonitas que desvían la gente del camino. Veamos ahora la paciencia divina en permitir la acción del demonio junto a la de la gracia y de la salvación. Nos describe el libro de Job como en una ocasión, al presentarse los ángeles ante Dios, se presentó también el demonio entre ellos. El Señor le preguntó si había reparado en su siervo Job, varón temeroso de Dios como ninguno, hombre santo, cumplidor de la ley. Y el demonio le contestó diciendo que eso no tenía ningún mérito, ya que Dios le había colmado de bienes, pero que si le diese la oportunidad de atribularlo, vería cómo Job se rebelaría contra Dios. El Señor le permitió entonces tentarlo, lo cual hizo de múltiples modos, devastando toda su hacienda, arrebatándole todos sus bienes, matándole a todos sus hijos, y cubriéndolo a él mismo de una terrible úlcera de pies a cabeza. Según San Gregorio Papa,
Job, así probado, es figura de la iglesia, especialmente de la iglesia al final de los tiempos. Entonces el demonio puede hacer daño con permiso de Dios, o también como consecuencia de nuestros pecados. Porque en lo concreto, ¿qué es lo que da poder al demonio? Es el pecado. Después del pecado, el demonio no tiene ningún poder. El demonio es como una mosca frente a las almas santas. Y es un león frente a los pecadores que se entregan a él. Entonces, Job es figura de la iglesia, según el Papa Gregorio. Igualmente, San Pablo ve cómo al lado del misterio de la gracia, de la salvación, la acción de Dios, al que da el nombre de misterio de Cristo, se desarrolla un misterio paralelo de maldad y de pecado, al que da el nombre de misterio de iniquidad, de injusticia, de mentira. Y resume la historia del mundo a la lucha entre estas dos fuerzas. Y de veras ese es el problema, pero muchos hoy, incluso cristianos, se dan cuenta del problema. Y como decía el poeta francés Baudelaire, la más grande astucia del demonio es hacer creer que no existe. Por eso yo aconsejo que asistan los exorcismos, los incrédulos, los sacerdotes, los que no creen, que asisten, vamos a ver si existe o no existe, ¿no? Entonces, misterio de gracia, misterio de Cristo, misterio de iniquidad, son las dos fuerzas realmente que actúan en el mundo. Si bien es cierto que triunfará el misterio de Cristo, no deja de ser pavoroso, espantoso lo que nos dice del misterio de iniquidad, que irá tomando fuerza al correr de los tiempos. Entonces va a aumentarse. Y mientras menos hay cristianos y más hay paganizados, más el demonio tiene poder. Es normal. Algo pavoroso. De modo que parecerá al final del mundo prevalecer al final del mundo. El misterio del mal parece que va a prevalecer. Solo entonces se le podrá reconocer claramente, al igual que la cizaña de la parábola, pues solo entonces habrá cristalizado en frutos concretos, entre los cuales figura la gran apostasía de una sociedad en otro tiempo ganada para Cristo. Bien, queridos hermanos, uno de los señales del fin de los tiempos es la apostasía de las naciones cristianas. Que yo sepa, actualmente todas las naciones cristianas, menos Costa Rica, solamente de nombre, todos son apóstatas de la fe. Dejaron el reconocimiento de Dios y de Cristo, de su iglesia, para ser esos laicos sin Dios y sin religión. Es apostasía. La caridad de muchos se enfriará. Y el padre Bussi, uno de los especialistas de la Biblia, decía el anticristo podría ser una poderosa coalición de sectas. Todas estas sectas, esas disque iglesias fundadas por hombres que no valen nada, bien predican un evangelio distinto, y por ser un evangelio distinto son malditos, son obras de Satanás y no obras de Cristo. Aunque nuestros dirigentes hace unos 50, 60 años, ganados por un ecumenismo ingenuo, irresponsable, destructor, todos hermanos, no hay problema, y piensa totalmente equivocado, según el Evangelio. Sí o no, todo el protestantismo predica un evangelio distinto, sí en muchos puntos. Por lo tanto, no es el evangelio de Cristo, y por lo tanto son ministros de Satanás, que se hace pasar por ángel de luz, según 2 Corintios 11, 13, 14. Todo esto corresponde con lo que nos dice aquí nuestro Señor: la tierra sembrada de buen trigo es el florecimiento del misterio de Cristo, santificación de las almas. La tierra sembrada de cizaña es misterio de iniquidad, reino de Satanás, del error, de la mentira, del pecado. Ambos crecen juntos, esperando la cosecha, el desenlace final, la resurrección, el juicio final. Segundo punto, la actividad siempre alerta del demonio para contrarrestar y destruir la acción de Dios. Entonces el demonio siempre trata de contrarrestar la acción de Dios en el mundo para llevar a la gente a la perdición. Pues bien, este misterio de iniquidad, el mismo San Pablo nos invita a ver la acción oculta, pero real y decisiva del demonio. El demonio actúa. Hermanos, sed sobrios, velad, porque su enemigo
adversario, Satanás, como un león rugiente va alrededor buscando a quien devorar. Esté fuerte en la fe, dice San Pedro. Mucho nos engañamos si juzgásemos la historia solo por los acontecimientos humanos que la componen, por las causas externas que aparecen por fuera, y no tuviésemos en cuenta que todo eso responde a la acción invisible tanto de la gracia como del demonio. Entonces, donde hay bondad, caridad, conversión, arrepentimiento, vuelta a Dios, es acción de la gracia de Dios, acción de Cristo sobre las almas. Y donde hay perversión, pecado, destrucción, ruina, engaño y mentira, es acción del demonio. Detrás de todas las adversidades que sufre la Iglesia se encuentra de un modo u otro, de manera más o menos indirecta, la acción principal de la potestad de las tinieblas. Y así San Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra los espíritus infernales esparcidos por todas partes. Efesios 6:12. El gran historiador, obispo predicador, Bossuet, obispo del siglo XVII en Francia, Bossuet, en su maravilloso discurso sobre la historia universal, que aconsejo a todos de buscar en internet y leerlo, es una teología, podemos decir, de la historia. Bossuet, en su discurso sobre la historia universal, explica atinadamente cómo apenas el cristianismo empezó a difundirse entre los pueblos gentiles paganos, el demonio le presentó batalla bajo forma no solo de persecución sangrienta, también bajo forma de calumnias. Todos los pecadores, viciosos, filósofos y etcétera empezaron a calumniar al cristianismo, a tal punto de decir cristiano en esta época es decir un malhechor de primera categoría, hombre infame. Entonces apenas empezó el evangelio y bien empezó la persecución. Nerón empezó el año 74 hasta 312, hasta Constantino. Ser cristiano era prohibido por ley el Imperio Romano. Hubo 10 persecuciones generales y muchas locales. Viendo que la persecución no lograba suprimir a los cristianos, sino que aumentaba su número, acudió luego a la discusión doctrinal de filósofos paganos contra apologistas católicos. Como tampoco eso bastó, intentó relativizar las diferencias de religión afirmando por boca del filósofo pagano Porfirio que en realidad los diferentes dioses eran nombres distintos con que llamamos a una misma divinidad y que Jesús y Júpiter eran lo mismo. Como los cristianos no cayeron en la trampa, el demonio probó una última intentona, la herejía, la corrupción de la misma fe cristiana. En lugar de atacar a la iglesia desde fuera, empezó a atacarla desde dentro. Es la cizaña sembrada sobre el trigo. Y como se dio cuenta de que esa era la mejor táctica, la conservó ya para el resto de la lucha. De modo que todas las herejías que se han levantado contra la Iglesia, más allá de sus causas humanas, han sido orquestadas por el demonio, dice el gran historiador Bossuet. Entonces, primero, persecución sangrienta. No funciona, discusión filosófica. No funciona, relativismo religioso. No funciona, vamos a atacar con las sectas. Robamos el evangelio, nos hacemos pasar por cristianos y corrompemos la fe y que las almas se pierdan. El que no come mi cuerpo, no mi sangre, no tiene vida eterna. Todas las sectas actuales, y bien por desgracia, 1000 veces por desgracia, son obras del demonio. Sus miembros no saben, estamos conscientes. Hay gente inocente ahí, captada, engañada, es verdad, pero no cambia nada. Una madre de familia puede con mucho amor cocinar un plato de champiñones sabrosos para sus hijos. Ella quiere alimentarlos y el día siguiente todos están muertos. ¿Por qué? Porque eran tóxicos. Lo mismo hacen los que predican el evangelio según Lutero, el evangelio en las sectas protestantes, falsificándolo. Lo bueno que tiene su maestro, lo malo que tiene de Dios, pero mezclado no salva. El que no come mi cuerpo, no mi sangre, no tiene la vida eterna. Entonces aquí Bossuet dice que el demonio se dio cuenta que la mejor manera de destruir la iglesia es destruirla mediante la corrupción del evangelio, lo que llamamos las herejías.
Pasamos al tercer punto, la táctica del demonio, especialmente su habilidad para camuflarse, esconderse, hacerse pasar por ángel de luz. La parábola de la cizaña nos revela interesantísimas tácticas del demonio para proceder a sus intentos. Veamos algunas de ellas. La primera es el cuidado que el demonio tiene para que su acción pase totalmente desapercibida. La segunda es su gran arma, la mentira. Veamos esto. Primera táctica, cuidado del demonio para que su acción pase totalmente desapercibida. Ataca de noche, cuando nadie lo ve. Pensar que los ataques del demonio toman frecuentemente una forma exterior visible sería desconocer las tácticas diabólicas. El demonio es esencialmente una potestad de las tinieblas. Trabaja en la oscuridad para sorprender y engañar. El éxito de su acción en la iglesia depende de su habilidad en disimular lo que es y lo que hace. Disimular, mentira. De modo que solo se muestra exteriormente cuando está obligado a ello para contrarrestar e imitar los carismas divinos y las gracias extraordinarias que quiere desacreditar. Y cuando se ve vencido o impotente, entonces su rabia puede más que su prudencia. Dos cosas en particular le facilitan este perfil bajo. Ante todo, la negligencia de los obreros evangélicos, obispos, papas, sacerdotes. La fuerza del demonio, decía San Pío X, es la debilidad de los católicos. Lo mismo decía San Juan Bosco. La audacia de los malos proviene de la cobardía de los buenos. La fuerza del demonio es la debilidad de los católicos. Esto fue siempre así. Cuando los pastores duermen, cuando el cristiano descuida su fe, su práctica religiosa, entonces el demonio aprovecha la situación para sembrar todos los gérmenes de muerte espiritual que puede. Unos doctrinales, que son los errores, y otros morales, que son los vicios. Y con esto sabe que tiene la partida ganada. Entonces, sembrar errores en materia de fe, de filosofía, de moral, ahí salen las herejías y los vicios. Y luego, la misma permisión divina. Entonces, aquí, la acción del demonio proviene de su éxito más bien, de un lado de la negligencia de los obreros evangélicos. Del otro lado, de la permisión divina. Esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas, dijo Cristo. Lucas 22:53. Dios deja obrar el demonio para espolear a los católicos, para hacer más meritoria su fidelidad, para que los sufrimientos que Él provoca sean medios de redención de almas y de pecadores. Entonces, yo quiero hacer una reflexión más. Los obreros evangélicos duermen, porque las sectas protestantes lograron tomar prácticamente, según los países, 20, 30, 40% de los católicos en Hispanoamérica, por el ecumenismo ingenuo, irresponsable, post-Vaticano II. Ahora, los protestantes aprovechan, los católicos están desarmados. Ahora, ¿cuál es la segunda táctica del demonio? Bien, la segunda gran arma del demonio es la mentira. La disimulación y la mentira son medios de los que no podría prescindir. Constituyen toda su táctica de combate. Mentira y disimulación. Ya nuestro Señor lo llamaba padre de la mentira. Pero la mentira más eficaz es la que es casi verdad. Casi verdad. Ahora el demonio se hace pasar por el Espíritu Santo en las sectas, por ejemplo. La cizaña es una planta muy parecida al trigo cuando el tallo y la espiga son todavía muy tiernos. El demonio sembrará continuamente el camino de la iglesia con medias verdades, que son mentiras enteras. Las herejías son un ejemplo de ello. Se afirman algunas verdades, pero se niega algunos puntos doctrinales decisivos para que la verdad siga siendo verdad. El Salvador sembró la verdad,
De esta verdad sembrada brota el trigo, las almas santas. Pues toda vida de la gracia se basa en la verdad revelada. Se apoya en la verdad sobre Dios, su majestad, sus perfecciones infinitas, sus derechos. Se apoya en la verdad sobre el hombre, su condición de criatura, sus obligaciones para con Dios, su dependencia de cada momento para con Él. Se apoya en la verdad sobre el mundo, la sociedad procedente de Dios, la iglesia por Cristo, ambas obligadas a reconocer la realeza de Cristo sobre toda realidad creada. El demonio siembra la mentira. De esta mentira brota la cizaña de los impíos. De la mentira sobre Dios, a quien se niega o a quien se confunde con las criaturas, o a quien se falsifica con divinidades inventadas, múltiples, viciosas, a quien se niega el derecho de reinar sobre sus criaturas. El demonio utiliza también la mentira sobre el hombre, cuya independencia de Dios se proclama, cuyos derechos se erigen en ley suprema. De la mentira sobre todo el mundo real. Es increíble hasta qué punto el mundo moderno vive en la mentira. Mentira es el ecumenismo actual, que pretende que todas las religiones y todos los dioses valen. Mentira es la ideología de los derechos humanos sin Dios. Mentira es la democracia, la libertad de prensa, de conciencia. Mentira es el evolucionismo que se enseña en las escuelas y universidades sin ninguna prueba científica. Mentira es la prensa, la radio, la televisión, el cine. Mentira es el mundo de pensar del mundo moderno que toma como única realidad la de aquí abajo, negando o olvidando la de la eternidad. Para divulgar estas mentiras, el demonio se vale de todo, de personas, instituciones, corrientes de pensamiento, dinero, poder, fama, medios técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión de todo esto. De todo eso se sigue que debemos ser siempre sobrios y vigilar, porque el demonio anda alrededor nuestro como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cómo resistirle? Permaneciendo firmes en la fe, dice San Pedro. 1 San Pedro 5:9. Esto es, mantenernos firmes en la verdad, en la gracia sembrada por nuestro Salvador. Debemos atenernos a la enseñanza de la Iglesia Madre Católica de 2000 años, que no puede cambiar ni rechazar con energía todos los embustes de la disque civilización atea moderna sin Dios. Debemos cuidar nuestras relaciones con Dios, recibiendo frecuentemente los sacramentos, cuidando y protegiendo la vida de la gracia, difundiéndola alrededor de a nuestros hijos, a nuestras amistades. La más grande caridad que puede hacerse hoy es la caridad de la verdad, decir la verdad a la gente y facilitar el conocimiento de la verdad con la distribución de libros, folletos, catecismos católicos verdaderos. Y sobre todo debemos someternos a Dios por el cumplimiento perfecto de su santísima voluntad. Tengamos en cuenta que cada una de nuestras almas es un campo en que, al lado de la gracia divina, hay también semillas de pecado que debemos combatir, nuestras ignorancias, nuestros defectos, nuestros vicios. Y si hemos pecado, es una buena confesión general de toda nuestra vida, porque la confesión expulsa el demonio, nos da la gracia, nos hace hijos de Dios. Quien por ellos se deja dominar por los vicios y pecados, cizaña es, ya sabe que le espera. Quien contra ellos lucha, apoyándose en la fe y en la gracia, trigo es, y sabe también qué será de su vida. Pidamos a la Santa Virgen, a esta Ruth divina, a esta espigadora de Dios, que ella misma pase por nuestros campos, que ella misma saque de nosotros toda hierba mala, recoja y nos conserve el buen trigo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, escriban al correo electrónico siguiente en Gmail: hojitas de fe, todo junto, hojitasdefe@gmail.com.
Ahí tienen más de 400 temas diferentes que tratan de doctrina católica. Escriban ahí, pidan información y pueden bajar todas esas hojas a su computadora. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide y tengan la gracia o la caridad de reenviar estas charlitas a sus contactos. Amén.